domingo diferente, o sea, sí es un día diferente, claro que sí, pero si usted pudo sentir algún bien espiritual diferente, la única diferencia es la disposición de su corazón. Es lo único. Si usted y yo disponemos nuestro corazón todos los viernes, todos los domingos, o por ejemplo, cuando vimos acá 10 adolescentes o 10 jovencitos que aceptaron al Señor, cuando vamos a esos eventos vamos con una gran expectativa. Yo creo que si lo hacemos con la misma expectativa los viernes y los domingos, Dios puede hacer grandes cosas. Así que cantemos este canto, porque Dios de una manera sanó esta tarde para que la alabanza fuera hacia Él. Amén, gloria a Dios. Y toda enfermedad, como dije al principio, no nos pertenece. Amén. Adoramos al Señor.
Vamos a pedir a los jóvenes, no sé si ya salieron, pero pueden salir. Si no han salido, este es el tiempo para que puedan salir y subir hacia arriba. Le vamos a hacer tiempo a nuestra hermana Sara. Mientras los jóvenes salen, usted vaya preparándose con la palabra de Dios, que va a estar en Salmo 125. Bendiciones, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de tener la lectura bíblica en este domingo hermoso que el Señor ha hecho para que nos gocemos en Él, ¿verdad? Y nos fortalezcamos cada día más en su presencia. Si necesita ayuda, pues hay alguien más a su lado puede ayudarle. Salmo 125. Vamos a leer la palabra y después de esto oramos, ¿ok? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias, Señor. Padre, te damos a ti toda, Señor, la gratitud debida a tu nombre, Dios, porque, Señor, grandes cosas has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por el regalo más grande de la salvación, Señor, y por esa promesa fiel y verdadera que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, gracias porque esta es la oportunidad que nosotros tenemos para oír tu palabra, Señor, para ser enseñados por ti, Padre, para que cuando vengan los momentos difíciles, Señor, seamos como el pueblo de Israel, Señor, que era, Señor, un pueblo, Señor, cuya confianza estaba en Jehová, Señor. Así está tu pueblo, Señor, confiando en ti, Señor, no dejándose turbar, Señor, por las adversidades, Señor, sino que nuestra mirada está puesta en ti, Señor, porque entendemos que cada día tú nos das el pan de vida, que es tu palabra, Señor. Usa a tu siervo, Señor, que trae ahora este mensaje, y haz que nuestro corazón, Señor, pueda atesorarlo y usarlo a su debido tiempo. Te agradecemos, Señor, porque aquí está un pueblo, Padre, que no quiere ser oidor olvidadizo, sino hacedor de tu palabra. Y enséñanos, Señor, que necesitamos depender totalmente de ti, Señor, y tu consejo es necesario para nuestra vida. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por este tiempo, y solamente a ti te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden sentarse, por favor. Por su asiento. Estamos contentos por estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Es una bendición poder estar nuevamente aquí y en medio de todo lo que está pasando, ¿verdad? Una gran bendición también, los retiros. Ayer fue una gran bendición en casi todos los lugares que el Señor hizo cosas grandes, maravillosas. Gloria a Dios. Se estuvo orando por lo que ayer sucedió y creo que el Señor pues nunca se ha olvidado de nosotros, ¿ves? Aunque a veces usted se siente así medio olvidado, como que no lo toman en cuenta, Dios lo toma en cuenta, ¿ves? Sí, amén. Dios no se olvida de su plan y de su propósito para con usted. De ahí que usted llegue en el momento en la que usted disponga esas cosas suyas, ¿verdad? Pero en sí el Señor no termina con nosotros hasta el día de
de nuestro día en la que nos podamos coronar. ¿Cuántos anhelan ser coronados? Amén. No se aplica si es una corona así puesta ahí en un lado del ataúd, ¿verdad? Pero esa no es la corona a la que me refiero. El apóstol Pablo habla de una corona, la corona de vida. Y de ese llamado hoy queremos hablar. Pero antes de iniciar, el pastor Amílcar hoy no va a estar con nosotros, ¿verdad? En el tiempo de la prédica. Él está ahorita en Atlanta. Y como usted sabe, se ha estado orando por la ciudad de Mableton o Atlanta para que ya el Señor los traslade a otro lugar más grande, más amplio, con más espacio para poder tener la enseñanza, ¿verdad? Y todo lo que le da formación a una iglesia. Una iglesia que no tiene enseñanza es una iglesia que se muere, porque la palabra de Dios es lo que da vida. Y no hay manera de cómo llegar a ser consistente, maduro, si no hay enseñanza de la palabra del Señor en el pueblo. Porque las mismas escrituras son las que escudriñan el corazón del hombre para poder decirle, mira, no vas bien. Y si la escritura no se enseña, pues entonces no estamos muy bien. Así que si usted está aquí, siéntase bendecido, siéntase contento. Y cada vez que usted sepa que el pastor sale, ¿verdad?, a misiones o algo que tenga relación con misión, usted piense realmente en dónde usted está cuando se habla de misiones. Porque hay una diferencia entre estar aquí. Sabemos que el que puede dar, da, y el que ora puede orar, y el que puede dar, da. Ora, da y va. Pero hay algunos que ni dan, ni van, y posiblemente. Entonces ahí sí, pues, verdad que Dios dé testimonio de usted y de mí. Pues, ¿qué más podemos decir? Si usted siente el dar, yo le aseguro que el Señor no se queda con nada, eso sí nos gusta cantar. Pero si no ora, ni va, ni da, entonces, pues, ¿qué puede esperar? Y así usted no puede decir, voy para el cielo. No diga así, ¿para qué? Porque el que sabe que va para el cielo, sin duda piensa en los demás y se hace, ¿verdad?, parte con el plan del Señor de poder hacer misiones, ¿verdad? Dígale al que está a la par, no te hagas, es contigo. Es contigo. Voy a subir acá porque se pongo conmigo. No se vayan muy lejos. Fíjese que el mensaje que Dios nos dio hoy para compartir con usted, pues como ya lo hemos escuchado tantas veces, yo creo que, pues, otra vez, ¿verdad? La palabra del Señor en su momento tiene que volverse a repetir y volverse a tocar. Porque es como un anzuelo, ¿no? Que cuando cae, cuando es lanzado por el que le gusta la pesca, pues en su momento va a pescar. Y así es la palabra del Señor. Algunos mensajes no son para usted. Y si eran y usted no vino compatible con el mensaje de ese día, pues nada. El Señor sigue llamando y sigue creyendo que el que escuche su palabra puede recibir la salvación, la vida eterna. Y sin duda la palabra es lo único que puede cambiar al ser humano. Sin duda la palabra del Señor tiene poder, es la voz de Dios escrita y tiene como propósito redimir, transformar al ser humano. Y ya una vez que estamos nosotros en el camino del Señor, tiene como propósito equiparnos, madurar y no dejar de crecer en la gracia del Señor. El día que usted deja de crecer es un día en la que inicia o bien un camino así no muy productivo ni muy grato para la vida suya, pues, porque cuando alguien ya no crece y se estanca. Ayer estábamos, yo estaba en otro retiro, me correspondía ir con los varones, pero Jonás, así como el pez lo aventó por otro lado, me aventó por otro lado.
y fue una bendición allá también, no olvides. Aprendimos eso, que el agua estancada, como el mar muerto, es un mar que de por sí, por la sal, ¿verdad? Sabemos que la excesiva cantidad de sal impide que haya vida. Y así es la sal. También, la sal cuando ya no puede dar sabor, dijo el Señor Mateo, no sirve para nada más que ¿para qué? Para ser hollada. Así dice la Escritura. Así que ¿dónde se encuentra usted hoy en este día? ¿Está alcanzando la gracia? ¿Sigue alcanzando? ¿Sigue creyendo en que Dios tiene un propósito para su vida? Yo sé que sí. Allá en algún rinconcito de su corazón, si usted creyó en el Señor, aunque ahorita quizás no se sienta usted como los árboles más fructuosos, frutales, frondosos, vigorosos, yo sé que un Dios tiene un plan para con su vida. Sí, amén. Y a veces no lo entendemos nosotros. Los procesos del Señor son un poquito a veces impredecibles, ¿verdad? No se puede saber los planes de Dios para nuestra vida. A veces te llevas a lugares, a sitios que tú no querías ir o no te imaginabas que habrías de ir y te vas. Algunas veces, como Abraham o la esposa de Abraham, que le dice, ya estamos viejitos, ¿no te parece como que ya? Pues ya ni tú ni yo. Y ahí está, le arrimó a la sierva y con la sierva tuvo un hijo y de ahí, ¿verdad? Como fue hijo según la carne, no fue según la promesa, los problemas vinieron en el futuro. Pero al final como que Dios al final toma todo lo que esté sucediendo alrededor de la vida de la gente, que como que lo encausa nuevamente al propósito de Dios en la vida para cada persona. Y eso es lo maravilloso de Dios. Yo no sé si usted logra ver a Dios en los problemas que usted pasa, vive, le acontecen. Sí, amén. Es duro ver a alguien que de repente enferma y no logra ver. Hermano, ¿estás enfermo? Sí. ¿Y cómo estás? Pues ahí. ¿Ahí qué? ¿Para dónde va con su enfermedad? Algunos pueden caer a la cárcel, alguna situación difícil de migración, lo que sea. Hermano, ¿cómo está? Pues, a ver qué pasa. Entonces el creyente, el que ha recibido por promesa, este ha iniciado una carrera y este ha comenzado algo que tiene que terminar. Por favor, tiene que entender eso, hermano. Independientemente en qué parte de la carrera se encuentre, usted tiene que entender que va caminando y todos vamos en la misma carrera. Es la misma. Iniciamos, estamos en el proceso, algunos ya van más avanzados, no me refiero a la edad, me refiero a alcanzar, me refiero a la perseverancia, a la constancia, al fruto que estamos dando. A eso me refiero. ¿Dónde se encuentra usted? Solamente usted lo sabe. ¿Partió de dónde? Desde su conversión. Y de eso se trata este mensaje. El mensaje se titula Corramos de modo que lo alcancemos. Aquí no importa si tú eres teenager, tienes 12, 14 años, o eres un joven adulto mayor, o ya un poquito pasadito de años, pero joven, no importa. O eres una mujer adulta, o es una mujer sola, como madre, soltera, no importa. O si eres abuelo y estás en un proceso donde ya los años pesan más, porque por ahí dicen que, no dijo el predicador la otra vez cuando vino, que los 40 es el año del infarto, dijo. Digo, ay, este hombre es sabio. Sabiduría humana, pero es sabio. A ver dónde lo sacó, pero es la verdad. Después de 40 años, como que la gente se comienza a preocupar. Aquí un montón de los que antes danzábamos ya no danzamos. Pregúntenos por qué. Las rodillas. Las rodillas, las piernas, la espina dorsal, la columna de los años, ¿qué dicen? No importa dónde usted esté, en qué circunstancia se encuentre, usted va en esa carrera. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 10, verso 22, y que el Señor, ¿verdad?, nos ayude.
Póngase de pie solamente para leer ese texto, ya lo demás me lo deja a mí. Mateo capítulo 10, verso 22. Entonces corramos de modo que lo alcancemos. Dice la escritura, por favor, allí, atienda al que no puede o no encuentra rápido. Dice la escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Dice, y seré, ¿todos están ahí? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cerramos nuestros ojos, 10 segundos, oramos para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude con esta escritura y con este mensaje. Amado Señor, te bendecimos y damos muchas gracias, Padre, por el mensaje que nos das para nosotros poder hoy estudiar y comprender. Padre, qué más maravilloso es, Señor, que saber que con nosotros tienes un plan de inicio y un plan, Señor, de caducidad. Un plan donde ya no podremos nosotros decir que tendremos que dar, porque estaremos en un tiempo mejor, donde estaremos quizás deleitándonos, saber que los días últimos, Señor, hasta últimos momentos de nuestra vida podemos nosotros decir, Señor, siento que estoy coronando esa carrera. De modo que todos sentamos lo mismo, que todos logremos pensar una misma cosa al respecto, Señor, y que nos ayudes a discernir tu palabra de la mejor manera, considerándonos en donde estamos ahora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse. En forma de introducción, hermanos, nosotros sabemos que el inicio de una carrera en sí no nos garantiza a nosotros que vayamos a terminar. Un atleta, cuando inicia una carrera, si lo vemos de esta manera y hacemos una analogía de eso, vemos que hay espectadores, gente observando alrededor de un estadio, observando a todos los que van a correr en esa carrera. Y los que están observando, los espectadores, comienzan a ver su favorito. Ven quizás al más musculoso, al más ágil, del que se conoce un poco más acerca de sus anteriores desafíos. No importa si son 100 metros, 500 metros o alguna carrera de relevo, no importa. Los espectadores siempre están observando quién va a poder ganar, e inclusive algunas veces hasta apuestan. En la vida cristiana, nosotros tenemos exactamente lo mismo que una carrera de un atleta. Tenemos la analogía lo que nos dice es que tenemos un inicio un punto de partida. Y tenemos un largo proceso. La vida cristiana es larga y a la misma vez muy corta. La vida del cristiano está llena de procesos, de ciclos, de etapas. Y durante todos los ciclos, las etapas de la vida cristiana, el Señor se encarga de ir cogiendo lo mejor que pudiste vivir, experimentar, para que a través de las experiencias de la vida cristiana, en los tiempos en los que se te pueda a ti considerar que ya has tenido algunas carreras donde has triunfado, no te vayas a descuidar y no vayas a considerar, así como el atleta en su momento, los que salen, dependiendo de la estrategia en la cual estuvo entrenando, dependiendo de esa estrategia, él va a poder iniciar, ir en el proceso, llegar a la mitad, y luego después, perdón que le dé la espalda, llegó casi a 3/4 de la cancha, y por último, casi llega a la meta. Lo único que cuando ya usted llega a la meta y corona su carrera es porque se acabó el hilo, se terminó el hilo, se rompió el hilo entre la vida
y la muerte. ¿Cuándo será eso para cada uno de nosotros? No lo sabemos, pero la perseverancia es necesaria en la vida del cristiano. Es más, es lo que da a notar si usted los procesos los ha vivido de una manera exitosa, triunfante. La perseverancia es la acción y el efecto, según el diccionario de la Real Academia, es el acto de perseverar en algo, de mantenerse en algo. O sea, constante. Es una virtud. Es una virtud que se va entretejiendo cada día, se va formando. No todos al principio somos constantes, pero es necesaria la perseverancia. La perseverancia viene a ser, hermano, lo que a la larga, quizás delante de Dios no te justifica, porque si alguien quiere justificarse delante de Dios por las obras o el servicio, hermano, está siendo justificado por tus obras ahí. Dios no justifica así. Dios ya te justificó en el momento en el que tú creíste y recibiste el evangelio en tu vida. Ahí fuiste justificado. Pero Santiago sí dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Y las obras de la gente a ser triunfadora. Presidentes. Un presidente de esa nación que se postuló, tanto lápiz que hay aquí, se postuló en 2 ocasiones y perdió. Y en la tercera quedó de presidente. La gente decía: oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente que está alrededor está observando que este se postula y se avienta, se lanza. No la hizo. Viene el siguiente, digamos, sexenio o las siguientes elecciones, nuevamente se postula, se lanza y no la hace. Pues esto lo observa la gente alrededor. Y la tercera, nuevamente se postula, comienza ese proceso. La gente observa que esta persona no se da por vencido. El cristiano también es similar. El cristiano, cuando va iniciando en el proceso, a veces la carrera exige que haya un poquito de comprensión, qué es lo que estás haciendo. Porque aquí el Señor Jesús, cuando les habla a sus discípulos, recuerde que Él, en el contexto, les había dicho a ellos que tenían que ir a predicar, que tenían que ir a sanar a los enfermos, que tenían que ir a levantar a los muertos. Y quizás había una pequeña y un vago pensamiento que no era tan vano, pero que quizás sí estaba en ellos. ¿Cuál era ese pensamiento? El pensamiento que cuando un llamado se le da de parte de Dios a alguien, ese llamado, sabiendo que es el evangelio, es algo bastante digno de poder representarlo. Lo único que en el proceso en la que Dios comienza a cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida, puede haber riesgos en este proceso. Esto es para los jóvenes que inician, digamos, en este momento una carrera. El joven que inició hace 3, 4, 5, 7 años ha pasado un proceso de inicio que tiene que tener mucho cuidado, porque el principio del proceso de su vida cristiana, cuando Dios comienza a usarlo, puede llegar algo jactante, puede llegar una confusión a la mente que te hace creer, como a los discípulos en ese momento, ellos no estaban seguros de lo que Cristo les había entregado en su mano. Por eso fue Cristo, el mismo Señor, diciéndoles: sí, van a sanar enfermos, van a predicar el evangelio, van a levantar a los muertos, pero el tratamiento es este, para que tiren cálculo, para que sepan la medida. Porque en los procesos va a haber momentos en los que el joven, como cuando inicia en el Señor, llegará un momento en el que la adulación no será suficiente. Es bonito cuando el joven lo estima, ¿verdad? Cuando nosotros como jóvenes que hemos iniciado en el Señor, vemos cómo la gracia de Dios está sobre nosotros y el Señor comienza a usarnos en distintas áreas. Pero no hemos pasado todavía el proceso de la experiencia, cuando venga el desánimo en la vida, para poder considerar cuánto necesitas tú depender todavía del Señor. La dependencia del Señor no se logra ver y fijarse
porque es el proceso de la experiencia lo que hace que cuando uno se mantiene, persevera, lucha dignamente bajo las reglas que el Evangelio pone, entonces te vas dando cuenta que, oyes, hay un poquito que hay que entender acerca de esto. Lo mismo para aquel que ya tiene tiempo en el Evangelio. No cambia nada. ¿Para quién es la perseverancia? ¿Para el que inicia? ¿O es para los pastores que predican el Evangelio aquí desde un púlpito? ¿O es para el liderazgo de la iglesia? El liderazgo no es para, la perseverancia no es para el liderazgo ni para el predicador solamente. Es una actitud, una virtud en común que toda la iglesia debemos de tener, porque estamos corriendo la misma carrera. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando hace llamados, si el hecho fuera solamente de poner la mano en el arado y de ahí ya nosotros considerar que somos llamados, hubiese un montón de gente llamada. Pero ¿por qué sigue habiendo necesidad? ¿Por qué sigue habiendo mucha necesidad? Mucha es la mies y pocos son los obreros. Porque hay veces que no se calcula el peso y no calculamos bien el precio de lo que puede ser considerado un llamado. Por eso encontramos gente que en su momento ya no continúa la carrera, inició bien. ¿Cuánta gente conoce usted que ya no está aquí? No me refiero exactamente a la iglesia, que no está de pie, que no está perseverando y que se ha acomodado a la vida. Se ha acomodado al secularismo, se ha acomodado a lo que este país o este mundo ofrece y ha dejado de alcanzar la gracia del Señor. ¿Conoce a alguien? La perseverancia, según lo que significa en griego, la primera palabra es permanecer o quedarse. Alguien que no se queda o no permanece no está perseverando. También significa resistir. Es que resistir en el cristianismo es algo complejo, no es nada fácil ni sencillo. Cuando las pruebas llegan a la vida de un creyente, ¿cuál es el propósito de la prueba según la Escritura? ¿No es fortalecerse? ¿No dice la Escritura que vuestra prueba de vuestra fe produzca paciencia? O sea que la prueba que un cristiano sufre en un momento dado de la vida, de algún ciclo, de alguna etapa, tiene que fortalecerse. Porque de allí es que tiene que sacar fuerza para el siguiente peldaño. Sí, amén. El segundo peldaño va a ser más fuerte que el primero. Pero con la experiencia y la gracia de Dios, el Señor promete que también vas a ir al tercer peldaño. Sí, amén. No se puede sin Él. Entonces la perseverancia no es una porción para unos cuantos nada más. A veces esperamos nosotros, consideramos que los pastores, los predicadores, los que enseñan, sin duda ellos tienen una palestra, una plataforma un poquito más distinta que el resto del pueblo. Porque no todo el mundo puede ser maestro y no todo el mundo puede ser predicador, pero tiene la misma demanda de parte de Dios y la misma promesa. No cambia. Ahora fíjense, cuando el Señor llamó a sus discípulos, el Señor sabía que ellos no iban a poder solos. Y el Señor sabía en quién estaba confiando su evangelio. El Señor sabía que muchos de ellos iban a desanimar. El Señor lo sabía. Pero aún así no quitó la mirada de ellos. Yo me hago una pregunta. ¿Quién de los discípulos no pasó pruebas que como creyente haya dicho, ¿por qué? Por ejemplo, la Biblia no nos habla acerca de la mujer de Pedro, solamente nos dice que era casado. Pero no dice la Escritura nada acerca de su esposa o hijos.
¿Qué pasaría con ellos? La perseverancia en el creyente tiene como propósito de también llevar a la familia al evangelio. Y sí, sabemos que el ejemplo y el llamado para los hijos de nosotros es que ellos también no solamente puedan abrazar y valorar y apreciar lo que la doctrina o la enseñanza o la palabra del Señor nos da, pero también la promesa es que para ellos en el futuro se encuentren caminando, si no sirviendo. El deseo de Dios es que sirvan. El deseo de Dios también es que ellos puedan predicar. Pero si ellos no pudieran predicar, conociendo cómo Dios distribuye su economía, el deseo es que no se pierdan. Porque el llamado lo da Dios. Dios te llama. Padre te llama. El que es padre de familia ha sido llamado por Dios teniendo una esposa. El llamado de Dios a ti como varón no te va a arrojar a la palestra del liderazgo si tú no lo entiendes. Porque cuando nosotros anhelamos obispado, deseamos servir a Dios, queremos entregarle nuestra vida, pues el Señor pondrá el sentir en tu corazón de poder obedecerle a Dios. Pero lo mismo el que no anhela obispado, porque aquí hay un montón de gente, quizás o algunos cuantos, que no les interesa mucho el obispado, no les interesa mucho enseñar, quizás predicar, ser usado por el Señor en alguna área de la vida o de la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? ¿Será que Dios por eso contigo no serán las mismas reglas de admisión para correr la misma carrera? ¿O es la misma regla? Tú si quieres perseveras y si no quieres no perseveras. ¿Será así? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vaya a su Biblia, por favor, a la primera carta a los Corintios, versículo 9. Primera carta a los Corintios, perdón, verso 9. Capítulo 9, perdón, otra vez. Capítulo 9, verso 24. Y si no lo encuentra, no se preocupe, solamente apúntelo. Así dice la Escritura. ¿O no sabéis? Hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera, ¿qué dice? Que lo obtengas. ¿Por qué el apóstol Pablo está usando esta analogía? Porque en el tiempo del apóstol Pablo era una época, y no solamente en el tiempo de él, los griegos ya practicaban, y era una manera como la gente, cuando llegaban estas campañas deportivas, ellos se procuraban preparar. Había una preparación, porque en el tiempo de la carrera había que ofrecer el mejor esfuerzo para poder ganarse ese premio, que al final galardonaría no solamente a esa persona que ganaba, sino también a su familia. Ahora fíjense, algunas cosas que nosotros vamos a encontrar en la Biblia acerca de esta carrera, y yo creo que es la más difícil, pero es la más esencial. Dice la Escritura que en Hebreos 12:1, no lo tienen que buscar. Dice la Escritura que en esta carrera, el que quiera correr en ella, debe de prepararse. El atleta corre, me imagino que hace algunos ejercicios de respiración, hace algunas dietas, y se la pasa constantemente corriendo, yendo al campo, fortaleciendo su cuerpo. Pero una de las cosas que el atleta hace, según lo que nosotros encontramos en Hebreos 12:1, es que el atleta tiene que aprender a despojarse del peso.
que lo asedia. El peso representa lo que a él le puede causar alguna distracción de no llegar a cumplir esa carrera o esa competición. ¿Por qué? Porque en el tiempo del apóstol Pablo, los que corrían en los campos o en los estadios, según la historia, ellos llegaban a inclusive correr sin ropa. Dice, oye, correr sin ropa. Así, sin ropa. Porque ellos consideraban que el peso de la ropa en ellos al momento de correr les era estorbo. Bueno, si así era la historia, no podemos hacer nada. Entonces las reglas eran esas: correr sin peso, correr dignamente. Una de las reglas son comenzar y darle la vuelta al estadio y terminar. Es la primordial. Asumo yo que ningún atleta comenzaba a correr y decir en el proceso de la prueba, yo siento que aquí me regreso. De donde vine, de donde yo soy, en donde yo estaba. Usted sabe bien como creyentes que nosotros no agradamos al alma del Señor si nosotros retrocedemos o si regresamos al punto donde estábamos nosotros. ¿Por qué? Porque la carrera exige que tú y yo nos despojemos en el proceso del cristianismo de aquello que sabemos bien que nos es carga en nuestra vida espiritual. Correr hasta el fin. Correr constante. Correr de modo que tú alcances llegar. ¿Cómo saber que tú estás alcanzando llegar? ¿Cómo saber? ¿Sabes quién observa a los que están alrededor? O mejor dicho, los que están en el campo. ¿Sabes quién observa si va llegando o no va llegando? Yo no puedo decir si tú, y tú no puedes decir si mí o yo estoy corriendo. Pero si yo veo que tú das fruto y tú ves que yo doy fruto y me mantengo corriendo y caminando, y vienen las pruebas y no desmayo, y vienen las circunstancias y me mantengo, entonces los de alrededor, como dice Hebreos, hay una nube de testigos, que no necesariamente es la gente que está a nuestro alrededor, porque en el capítulo 11 de Hebreos está hablando de los hombres, de los patriarcas, de los que dieron su vida, de los que alcanzaron buen testimonio por la perseverancia. Entonces, en una analógicamente, digamos, los que están observando tu vida y la mía, son ellos. No literal, por supuesto, por eso estamos haciendo de ellos una analogía. Pero ellos alcanzaron. Algunos de ellos no vieron, no palparon la promesa de Dios y no dejaron de correr. Tú y yo tampoco debemos dejar de correr. Debemos de mantenernos. Debemos de seguir la carrera. ¿Cree usted así o no cree así? Esfuerza tus músculos, esfuerza tu cuerpo, entra a la disciplina. El atleta comienza y comienza, no se regresa. El atleta, ¿usted se imagina una carrera? Y ve así a alguno de nosotros, no como los que estamos aquí, con este cuerpo que tenemos ya un poquito así. Y a usted lo ve con, ¿verdad? Con un short así, no muy pesado, una camiseta así. Y los que están alrededor, algunos así como de repente se vieron ahorita, van a decir, este no la va a hacer. Pero lo que pasa es que usted no lo ha visto. Y usted acá desde las gradas del estadio, usted comienza a ver que ahí va y no se detiene.
Supone que ya calentó, ya estiró, ya se puso en posición, sonó el balazo y salió. Y usted comenzó a verlo. Así es que nos ven a nosotros los que nos hemos convertido en los años que estamos viviendo de conversión. Si tiene un año, así nos ven los de alrededor. Lo ven creciendo. Lo ven a usted despojándose. Caminó la primera milla, no se tropezó. Pero si se fijan en una carrera, algunos inician así, inician corriendo. Pero de repente ya cuando van algunos como a la mitad se tropiezan. Y los de alrededor te están observando que tropezaste. Pero vieron que te levantaste. O sea, te tropezaste pero te levantaste. Y seguiste corriendo. Y mientras de repente te enderezas y te sobas, pero tú continúas, momentos más tarde viene uno que desmaya. Porque también hay atletas que desmayan. Entonces de repente uno dice, bueno, o me regreso o continúo. Hay algunos que dicen, me regreso. Pero hay algunos que dicen, ay, pobrecito, vámonos. Bueno, algunos definitivamente tienen que regresar a auxiliarlo, a levantarlo y a decirle, ¿sabes qué? Te tienes que levantar. Casi nunca en los eventos de atletismo usted va a encontrar algunos que tengan que dejar la carrera. La mayoría de las veces los que tropiezan, se resbalan, se caen, a menos que sea un desmayo, pues ya no puede continuar. Pero la mayoría de las veces ya se ha quebrado, arrastra. ¿No ve usted de repente ve Facebook, ¿verdad? O las noticias? Usted ve a veces algunos maratones que salen ahí, ¿verdad? Exhibiendo, exponiendo la vida de algún atleta que quizás ya no pudo, se dobló y se quebró, el hueso quedó quebrado. ¿Qué hacen los que quizás sean de su equipo o no sean de su equipo? Que le dicen, no, tienes que terminar. Y se levanta, pero como que en rastra lo llevan, ¿verdad? Se levanta y usted se levanta. El cristiano está supuesto a levantar a otros. Sí, amén. ¿O no es así? Amén. Otros se van quedando más atrás, ya no quieren continuar. Y en la carrera, por momentos pareciera que es tan pesada. Usted ha visto la película de Gunjan, del peregrino. Este hombre que escribió esa película del cristiano, o esa vida del cristiano, es exactamente la misma. No más que se inspira en que en el proceso de la vida tiene que aparecer alguien que te aliente, llamado fe. Pero va a haber otro que en el proceso también personifica desaliento. Hay algunos que no tienen aliento para el creyente. No saben cómo, no han aprendido. No quiere decir que no saben, no han aprendido a restaurar, a amar, a querer, porque no han querido, porque saben cómo. Porque de la manera en la que tú caíste en la carrera, el que va a la par tuya, si tú volteas a verlo y él te voltea a ver a ti, la conmiseración, se llama conmiseración, amor de Cristo. Yo me regreso, aunque sea el que más mal te caiga, aunque sea el que más compite quizás contigo, te regresas. Vamos, levántate. Ahora, sabemos que aquí en esta carrera solamente uno se va a llevar el premio, pero en la expresión cristiana bíblica de Dios, nos lo vamos a llevar los dos. Así que yo veo que ya no se pudo levantar. ¿Sabes qué? Te levantas. ¿Qué tienes? Y usted comienza a conseguir como al atleta. ¿Qué le dan al atleta? Le dan vendajes, yo me acuerdo cuando una vez estábamos jugando aquí basquetbol,
Hermano Horacio, se me ha olvidado regalarte ese. Yo le dije que le iba a dar algo. Me dio un calambre. Cuando alguien está en un lago y está ahogándose porque le dio un calambre, ahí sí, definitivamente la salvación, el que lo salve y lo agarre y lo lleve a salvo a la orilla. Pero yo sentí ahí que estaba en el mar. Y el hermano llegó y me sobó y me deshizo ese calambre. Hermano, yo sentía el deseo de darle algo en ese rato, pero no lo tenía. Pero me levantó y seguí jugando. Siempre nos ganan como quiera. Seguí jugando. En la carrera del creyente también, cuando llega el momento en la que resbalas, tienes que seguir. Tienes que continuar. Tienes que perseverar. En los tiempos del apóstol Pablo, el atleta representaba una preparación militar. Cuando miraban a un atleta, la gente lo miraba y ellos decían: estos se preparan muy similar, semejante a cómo se prepara un militar. Un militar no es preparado de la manera como él quiere. El militar lo enseña. Por eso agradecemos a Dios por las cárceles. Nadie dijo amén. Nadie. Pero el que ha cruzado por esa habitación de barras, cama fría, el toilet de metal, o no, y el almuerzo no me gusta mucho, porque te dan un vaso de leche que es casi agua, ¿verdad? Yo estuve ahí. ¿Qué tiene, güey? La cárcel no lo debe espantar a usted, a menos que haya padecido como lo contrario a las reglas. Porque en una carrera, las reglas en el tiempo del apóstol Pablo hacían esto: se levantaba un heraldo, un representante del torneo, digamos ahí de la carrera, y decía 1 a 1: ¿habrás sido tú ladrón? Le preguntaban directo. ¿Habrá sido esto? ¿Habrá sido lo otro? Y si han encontrado que ya sea en ese momento estaba ya sea siendo culpable de ladrón o de esto, de lo otro, era completamente descalificado. ¿Qué descalifica al atleta? Esa condición. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice el apóstol Pablo a Timoteo, aconsejándole y diciéndole: tú eres un joven y tienes que entender que esta carrera, tú en la iglesia no estás solo. Joven, tú no estás solo. Tienes unos cuantos jóvenes a la par tuya. Amén. El joven tiene y necesita saber que las reglas que están en la carrera del evangelio son las reglas que están sobre el más viejo de esta casa, o el más de años, el que tiene más pelo blanco o el que tiene menos pelo. Son las mismas reglas. Para el joven es la misma regla. Si tú no corres legítimamente la carrera, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no serás galardonado si no corres legítimamente. O sea que para que sea legítima tu corona, tienes que aprender a entender que las reglas no las ponemos los hombres. A esto se le llama dogmatismo, ¿verdad? Es necesario el dogmatismo en la congregación, que haya ciertas reglas. Es necesario. Pero lo que la Biblia dice con respecto a la corona de vida, esta solamente exige que tú aprendas a entender que tienes que correr legítimamente. No puede haber atajos. Hay gente que dice: no me meto ahorita en la carrera. Ya va en ella, pero dice no se quiere meter, mejor después. El que hago más adelante, me puedo ir a una iglesia aquí, o más adelante puedo ir a este sitio acá. Y resulta que si estás pensando así, no va a ser así. Está bien. Si al final te vas a restaurar fuera o vas a lograr reiniciar fuera, no importa. El asunto es que sigas.
que te levantes, pero que no estés premeditando tu levantada o tu caída. Hay que competir de acuerdo a las reglas, hermano. Las reglas sirven para poder hacer llegar al atleta hasta el final. Hace poco estaba observando yo un ciclista, ha habido varios, usted conoce, si usted ve algo de noticias o deporte. Hubo uno, y por cierto se suicidó. Este comenzó la carrera, el ciclismo, en la bicicleta. Y él ya había ganado varias competiciones. Y él ya era reconocido. Pero en una ocasión a este ciclista se le ocurre cogerse de un vehículo que va un poco retirado. Luchó y se esforzó por llegar ya había un plan, ya había una artimaña. Cuando algo se entreteje, ¿no dice así Proverbios que el pan en lo oculto es rico, delicioso? Este pretendió agarrarse de la camioneta, del vehículo, para que el vehículo lo lanzara más enfrente. ¿Y qué cree? Pero también, ¿qué cree? Consideraron la distancia que había desde el tiempo de la última grabación donde aparece y midieron el tiempo de donde lo lograron ver antes de que apareciera allá y dijeron no. Esos minutos que hubo de allá se pudo haber demorado por lo menos tantos minutos. Hablaban de una cantidad de más de 10-15 minutos. Y en un minuto y fracción ya estaba allá. Entonces volvieron a chequear, a pasar y volvieron a agarrarlo exactamente. Y lo ven a lo lejos agarrado de la camioneta. ¿Cómo ve? Y como lo descubrieron, la vergüenza, sus títulos. Es como el atleta que se mete los asteroides, ¿verdad? Y los que practican estas sustancias para estar más fuerte, más robusto. Hermano, si la oración hace eso, ¿para qué vas a estar haciendo otra cosa? A ver, enséñale el músculo que tiene la par y le mire si soy de veras. Soy atleta de verdad, no necesito asteroides, no necesito nada. ¿Qué me estimule a mí a continuar en el evangelio? Estoy fuerte por naturaleza. Cuando un creyente se convierte en alguien que aprende a respetar las reglas del evangelio para poder lanzarse y poder iniciar una carrera, es lindo cuando nosotros vemos cómo el creyente, el joven, se esmera, lucha y comienza a hacer la obra de Dios de una manera tremenda, hermano. Por eso nosotros en este tiempo estamos dando gracias a Dios. Diga gracias a Dios por los jóvenes. Porque hay tanto joven en medio nuestro, hermano, que está haciendo esta obra, que se está esmerando, que se está forzando, que está cumpliendo con las reglas, que no se está llevando nada en medio para poder alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Pero ya hablamos del cuidado que tiene que tener también. Todos estamos en esta carrera. ¿Estamos compitiendo? No. Y si estuviéramos compitiendo, como dijo el Señor Jesús, cuando sus discípulos le dijeron, Señor, allá también están predicando y no sé qué hacemos. El Señor Jesús, mira, mientras prediquen el reino, déjalos. Mientras la gente esté entendiendo el plan, el reino de Dios en medio nuestro, ellos déjalos. El creyente entonces es coronado, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, si corre legítimamente será coronado legítimamente. Es decir, en Mateo 24 nuevamente también el Señor Jesús les vuelve a decir la misma expresión que les hace en el 10:22 y les vuelve a decir, pero ya después de otra espera y a un montón de gente, a muchos discípulos, les dice, y el que no persevere hasta el fin no alcanzará, más el que persevere hasta el fin será salvo. Es la perseverancia. Es la perseverancia.
es despojarse de todo peso y de pecado, como dice Hebreos. Y es necesario que la carrera, ¿verdad?, a pesar de que a veces se ve larga, por momentos pareciera que hay cansancio, aún así es el momento de nosotros poder resistir, tener aguante, sin dejar de despojarse. Diga, sin dejar de despojarse. El creyente va a seguir luchando con sus luchas. Cuando yo hablo con un adulto, qué lindo cuando el adulto reconoce la gracia y la necesidad del Evangelio y de Cristo y de su Santo Espíritu. Porque el hecho de que nosotros, los que hemos avanzado en edad o los que ya nos sobrepasan con algunas cuantas décadas, sería difícil entender que la gracia en ellos ya cumplió el propósito ya y no se necesita más. La gracia sigue siendo lo único que te va a hacer perseverar. La gracia. Todos necesitamos la gracia del Señor para seguir absteniéndonos. ¿Usted cree que el hombre adulto, la mujer adulta no tiene problemas de carácter? ¿Usted cree que el adulto no tiene necesidad de que todavía se le pueda, como decía el pastor el viernes, no seguirá necesitando usted en los momentos en los que el Señor lo lleva a la cúspide de su llamado, o al tiempo en el que su fruto está frondoso por donde quiera que usted lo vea? Pero ya en los días de la vejez, ¿no cree que usted va a necesitar todavía de esa palabra de amonestación linda en Dios? Que le diga, tiene que continuar. ¿No le gustaría que sus hijos se le acercaran en la edad de la vejez suya y le dijeran, papi, pero si tú no eres así, mami, oye, tú no te cansabas? Cuando yo era niño, quizás el joven te va a decir ahora, o ya adulto te va a decir, mami, papi, pero ustedes estaban en todo. Por eso la incomodidad en casa cuando usted está sin hacer nada y usted ve a la esposa o al esposo que comienza a mover las manos y comienza como a caminar para un lado. Entienda el mensaje figurado del cuerpo de ese hombre o esa mujer. Este hombre quiere que alguien le diga, vamos a predicar, vamos a visitar, vamos a hacer lo que nosotros aprendimos a hacer. Fíjense que yo escuché a alguien que dijo que lo aprendido se desaprendía. Dios lo bendiga. Pero lo que bien se aprende. Ahora, una cosa es la retención, eso sí. Para el viernes le dice al pastor de qué se trató y a lo mejor ninguno va a acordar. Pero si usted aprendió a evangelizar, usted dio fruto en un tiempo que su hoja y su fruto era multuoso, era multiplicable, y todo lo que hablaba usted prosperaba, y al que usted le dijera cualquier palabra que le dijera, este daba testimonio de que usted estaba haciendo algo en la vida de él, y este se pudo beneficiar de la gracia puesta sobre usted. ¿Cómo usted puede decir ahora que usted no puede hacer nada por lo que usted ya fue cualificado? El que deje de perseverar no va a alcanzar. Porque Marcos 16 dice eso. Si hay algo que nosotros tenemos que perseverar, tiene que comenzar primeramente con la convicción que ha recibido de lo que es el Evangelio sobre su vida. Yo conozco a una persona y de vez en cuando hablo con él. Este lo libró Dios de la muerte. El Señor le hizo un montón de favores. Hay gente que ha recibido un montón de favores. Gracia sobre gracia. Cobertura, protección, amor. Y lo guardó y lo cuidó, y pasaron los años y lo sigue cuidando, y no es capaz. Yo sé que hay una pequeña nube gris, una telaraña muy espesa, muy fuerte sobre su entendimiento, que no puede ver que Dios es bueno con él.
Entonces el creyente, el atleta que marcha y que camina y que corre y batalla y se esmera y se esfuerza, este está alcanzando la gracia. El día que ya no alcanza gracia, llega un momento en el que le va a llegar, hermano, le va a llegar un desánimo, que el desánimo a un atleta que lo puede desanimar. Hebreos, ¿qué dice? Puestos vuestros ojos en el ¿quién? En el consumador de nuestra fe. Decía el predicador ayer, el día en la que Pedro estuvo y bajó de la barca, Pedro pudo, mire, qué cosa. Esto es un milagro. Que un hombre pudo haber caminado sobre el mar, esto es un milagro. Pero cuando comenzó a ver la tempestad y la lluvia y los problemas y la dificultad y el temor a morir, quitó la mirada del Señor. El día en el que usted descuida el estar enfocado en Dios, el día en el que a usted ya no le afecta casi nada de lo que concierne al reino de Dios aquí en la tierra, el día en el que ya no le concierne nada de lo que sucede en su iglesia local donde usted es parte, el día en lo que esté sucediendo fuera, en otros países o en otros sitios, y usted ya no siente nada, hermano, su corazón se ha endurecido. Y el día en el que su corazón se endurece, usted no quisiera saber que cuando el corazón se endurece, entonces le da lugar usted a la apostasía, o usted le da lugar al negar a Cristo, o usted le da lugar a negar la eficacia del Evangelio, o usted ya no cree en la oración, o usted ya no es parte de lo que Dios a usted le ha dicho que usted tiene que ser parte. Ese día usted está entrando a su peor condición. Y la peor condición, según la Escritura, es peor que la primera. O sea que sería triste que usted, después de que lo han visto, después de que usted ya ha caminado un buen tramo en el Señor, por momentos usted diga: yo no creo que continúe. Porque cuando hemos encontrado personas fuera, que quizás inclusive algunos caminamos sobre las filas de este ejército, aquí en este local, hemos encontrado a veces gente que ha maldecido. Para terminar, fíjense, gente que se encuentra a veces hablando lo que no tiene que hablar, maldiciendo a veces sin entender lo que está haciendo, lo que le puede venir después. Así dice la Escritura. Por eso el perseverar. Dice la Escritura que cuando aparezca el pastor de pastores, él mismo se encargará de coronar a cada uno de vosotros, a cada uno de los que sirvieron, a cada uno de los que estuvieron perseverando constantemente. ¿Usted quiere ser coronado por el Señor? Amén. Pues hay un galardón para nosotros. No nos distraigamos. Para terminar, hubo un atleta, me llamó la atención. Este atleta, de nombre, su nombre bien difícil de pronunciar, pero se llama Agos Gedwit. Este hombre estuvo a punto de alcanzar, romper el listón, ¿verdad?, de la meta. Estuvo tan cerca, emocionado por todo ese trayectorio de lucha, de esfuerzo, de batalla, de alcance, de resistencia, que en lapsos de segundos después de que hizo lo que hizo y se descuidó, se le vino un desánimo que este ya no continuó como atleta. Él dijo: ya no. Porque él iba en la carrera arrebasando, mantuvo el mismo nivel de carrera, ¿verdad? Y se mantuvo yendo. Cuando ya llegó casi a la mitad, él se mantenía siempre viendo hacia adelante y anhelando llegar a la meta sin ninguna interrupción.
Cuando ya llegó, digamos, al tercer cuarto de cancha, lo mismo se mantuvo. Siempre viendo hacia enfrente. Ellos no voltean hacia atrás, hermano, no voltean. Pero casi le faltaban solamente unos metros y se lo lleva por un solo cuerpo nada más otro atleta. En ese momento él ya cantaba la victoria, ya se declaraba triunfador, pero desafortunadamente alguien más lo traspasó, lo pasó. En ese momento él cae al piso y se lamenta no haber seguido luchando. Yo creo que si nosotros hemos sido escogidos por Dios para poder empezar esta carrera, hermano, Dios desea que nosotros la terminemos legítimamente. Y legítimamente, para poder correr, las reglas ¿cuáles son? Número 1, no quitar nuestra mirada del que nos dio a nosotros el privilegio de comenzar. Número 2, es que nosotros tenemos que despojarnos como el atleta del peso que nos asedia, cualquiera que sea. Cuando usted ya deja de alcanzar, se acomoda, se vuelve un profesional en lo que hace, pero no hay gozo de Dios en su corazón. Usted ha sido llamado para no dejar de alcanzar la gracia. Alcanzar la gracia significa seguir dando fruto en medio de la carrera. Y para todos nosotros, ¿verdad? La promesa es la misma. La promesa para el que inició y termina es la corona de la vida. Gloria a Dios. El tropiezo alrededor solamente debería de ser un solo tropiezo. Se tropieza y se levanta. Y para aquel que va adelante y ve que algunos se tropiezan, la carrera de la fe es que tú tienes que regresar por ellos. Si tú regresas por ellos, hacer volver a uno cubre multitud de pecados. Gloria a Dios. Y ese es nuestro Dios. Y todos anhelamos verlo. La carrera va a terminar algún día. Y yo quiero pensar que cuando yo la vaya terminando, saber que cuando ya Él me dice en mi pensamiento, te estás acercando. Ay, sí. Usted tiene que te estás acercando. Y usted siente que ha peleado la batalla, que ha luchado y que no ha dejado de perseverar y que no se ha dejado y que ha luchado. Hermano, no tenga miedo. Usted ha luchado dignamente. Pero si hay algo que le estorba en ese momento, pues es el momento de dejarlo. Porque no debe de haber temor. Se despoja del temor, se despoja de la falta de perdón, se despoja, en todo tiempo. Nosotros debemos de estar despojándonos de todo pecado que nos asedie para poder terminar triunfadamente, victoriosamente, la carrera que el Señor nos ha puesto. El apóstol Pablo dijo esto por último: no pretendo, ya de viejo. Y no mucho tiempo después, pues fue decapitado. El texto inicial dice: seréis aborrecidos. Ese va a ser el tratamiento. ¿Cómo le hacemos? Seréis aborrecidos, esto y esto y esto y esto. Mas el que persevere hasta el fin, quiere decir que algunos, cuando sienten el aborrecimiento, algunos ni le han sentido el aborrecimiento, no, ya no quieren. Pero no, Señor Jesús lo dijo así: serán aborrecidos, esto y esto y esto. Cuando ustedes anden sanando, libertando, predicando, evangelizando, enseñando, sanando, haciendo la obra. Más, o sea que cuando dice más, da lugar a dos líneas de pensamiento. Uno es que algunos se van a desanimar y ya no van a querer continuar. Testimonio del pastor Werly así lo hizo. Andaba evangelizando, agarró los tratados, se los dio a una señora. Esa señora sabía manejar bien la bolsa
Dice que agarró una bolsa y le tiró un bolsazo. Sí, porque hay mujeres que son buenas para manejar la bolsa. Y a Pastor Werner le dieron un bolsazo que dice que le dijo al que lo traía de discípulo a él le dijo al hermano, ¿sabes qué? El hermano Meléndez aquí dijo también es un niño. El niño ya, después de que predicó y lo rechazaron, le dijeron, vete para allá. Rechazado. Da tristeza. Si tú no predicas, si tú no hablas de Dios, si tú no sientes, hermano, vas así. Mejor despójate. Deja de alcanzar lo que estás queriendo alcanzar, porque a eso no nos llamó el Señor. O equilibra lo que estás alcanzando, pero no dejes de crecer. No dejes de dar, porque de esto se trata. Se trata de dar lo que hemos recibido. A Él sea la gloria por tu vida, por tu llamado, por tu perseverancia. Que Él glorifique su vida en tu vida. Es el tiempo, no sé, para ti. No sé en qué proceso y ciclo te encuentras, pero de antemano yo te lo digo, si Dios habló, ha hablado, ha venido hablando, hágale caso. Mejor despójese y ya diga, ya, mándame a donde sea. La gente viene a los retiros esperando que Dios haga algo y lo hace, Dios es fiel. Pero hay una garantía. Lo único que delata al verdadero cristiano es la perseverancia y el fruto. Perseverancia y fruto. Así, si no me quieren decir San Cristiano, no le hace, pero yo voy a dar fruto. ¿Sí? El fruto que usted da, la perseverancia que tiene y el amor de Dios y la pasión que a veces no sabemos cómo expresarla, porque no es cuánto yo lo grito, lo hablo, o lo asemejo, o lo vibro. No, es en verdad cuánto yo me despojo del peso, me despojo del peso. Lo que esté alrededor, que no sirva, que obstruye, me despojo de ello, porque quiero llegar. Diga, quiero llegar. Va a llegar, porque usted comenzó una carrera y va a llegar. Yo le aseguro que va a llegar si usted persevera. Y así como se detiene, como que va a llegar. Sí, con ganas.